Mis padres nunca peleaban. Tenían desacuerdos, claro, pero no eran del tipo de personas que los expresaran de forma desagradable. Eran gente amable, un poco reservados, pero al estilo de los habitantes del Medio Oeste. Dicho esto, hubo una vez en mi infancia en la que no se contuvieron, y yo no debía escucharlo. Eran casi las 2 de la mañana. Yo estaba enfermo de gripe y tenía que levantarme una y otra vez a sonarme la nariz. Era horrible, pero mamá me había comprado un cómic de las Tortugas Ninja que había estado leyendo religiosamente. Es increíble lo poco que se necesita a esa edad para convertir algo espantoso en una aventura. Me levanté y me dirigí al baño tras otro ataque de estornudos, cuando escuché voces fuertes que venían de la cocina. Era inusual. Nunca los había oído hablar así. Mi papá simplemente no se enojaba. No podemos fingir que no va a pasar nada. No podemos enviarlo allá afuera sin preparación. ¿Entonces sugieres que soltemos esto sobre él? ¿Aquí y ahora? ¿Crees que es mejor que viva toda su vida con miedo? Creo que es mejor que para empezar tenga una maldita vida. Papá estaba furioso. Tenía los ojos rojos. ¿Había estado llorando? Mamá estaba sentada a la mesa del comedor, cubriéndose la cara con las manos. No podía dejar de sollozar. La había visto llorar en el cine un par de veces, pero nunca así. Tal vez esto termine con nosotros. ¿Has considerado que tal vez esto sea todo? ¿Has considerado la alternativa? Papá se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No tenemos que hacer que toda su vida gire en torno a esto. No tenemos por qué, pero ¿podemos simplemente acordar no dejarlo a oscuras? ¿Qué vas a hacer? Se me ocurrirá algo, lo prometo. Se quedaron allí sentados durante 10 minutos enteros, mirándose el uno al otro. Nunca escuché la conversación completa, pero al día siguiente me dijeron que mis abuelos habían muerto. Tenían 63 y 65 años y murieron al mismo tiempo. Nadie me dijo qué había pasado. No pensé mucho en esa noche hasta muchos años después. Tenía 28 años cuando mis padres murieron. Ambos, el mismo día, igual que mis abuelos. No recibí los detalles completos, solo una llamada incómoda de un oficial de policía. Incluso como adulto, uno nunca espera realmente que sus padres mueran. Claro, sabes que pasará eventualmente, pero te duele de una forma que no conocías. No puedes prepararte para esos grandes dolores de la experiencia humana. Y si no doliera, bueno, entonces probablemente ya habrías tenido suficiente dolor de por sí. Yo era hijo único, así que no había nadie a quien llamar excepto a mis primos y tíos lejanos, personas que no había visto en años. Entre la ráfaga de facturas funerarias y condolencias, casi olvidé revisar lo que habían dejado atrás. No fue sino hasta semanas después, mientras revisaba sus pertenencias, que encontré una caja peculiar, una que tenía una nota pegada con mi nombre. Era la letra de mi madre. Por favor, lee. La llevé a la cocina y encendí la luz. Era solo una caja de zapatos, pero estaba muy bien sellada con cinta. Corté el lateral y doblé el cartón, solo para revelar un par de papeles junto con varios frascos. Si estás leyendo esto, es porque hemos fallecido, decía uno de los papeles. Si sucedió antes de tiempo, es probable que algo nos haya hecho esto, algo que esperábamos que nunca ocurriera. Es probable que esto termine con nosotros, pero solo para prepararte para la posibilidad de que no sea así, queremos que consideres estos pasos cuando llegue el momento. 1. Enciende un fuego. 2. Quema la mirra. 3. Quédate junto al fuego. Sabrás cuál es el día. Por favor, no lo busques. Estará simplemente a la vista.
La mirra es la resina pegajosa en uno de los frascos. Debería haber suficiente para que te dure una noche. Cuanto menos sepas, mejor. Hemos rezado cada noche desde que naciste para que esto no llegara a pasar, pero si sucede, debes prometer que estarás a salvo. Enciende un fuego, quema la mirra y por favor, mi niño más querido, quédate junto al fuego. Ni siquiera noté mis lágrimas hasta que tocaron el papel. No tenía ninguna duda de que mi mamá había escrito eso. Siempre me llamaba así, su niño más querido. Algo en mi mente me transportó a aquella noche de mi infancia, cuando estaban sentados a la mesa. Si tan solo les hubiera preguntado al respecto. Con el tiempo, todas sus pertenencias fueron puestas en una bodega. Pensé mucho en esa carta y en qué día se referían. Confiaba en que lo reconocería al verlo, pero también sentía esa inquietud de que algo se me estaba escapando. Ellos le hablaban al niño que conocían. Mi versión adulta era una persona completamente diferente. Podría pasar por alto algo que mi versión joven no ignoraría, pero de nuevo, no lo sabía. Después de un tiempo, mi paranoia pasó a un segundo plano. Había heredado la casa de mis padres en las afueras de un pequeño pueblo en la zona rural de Dakota del Sur. Tenía un trabajo en la ferretería local y ganaba algo de dinero extra enviando cosas por internet. No era glamoroso y sabía de sobra que el repartidor se estaba cansando de dejar paquetes en mi casa, pero todo el mundo tiene que ganarse la vida. Aún conservaba la mirra en la sala, justo al lado de la chimenea. Guardaba la nota en un cajón. Me sabía las palabras de memoria. Enciende un fuego, quema la mirra, quédate junto al fuego, mi niño querido. 4 años después de la muerte de mis padres, mi vida tenía cierta sensación de normalidad. Estaba saliendo con una chica y estaba pensando en comprar un cachorro de San Bernardo. Había buscado uno de un criador local y estaba preparando todo para él. La vida era bastante simple, pero de una manera que me sentaba muy bien. Era un sábado de finales de abril. El sol se estaba poniendo, cubriendo el horizonte de un rojo polvoriento. Estaba cargando mi teléfono después de quedarme dormido en el sofá viendo un documental. Me desperté por una advertencia de batería. Está bien ver Netflix y relajarse, pero no te pongas demasiado cómodo o podrías terminar relajándote hasta una mañana de domingo que no pediste. Tenía programado un almuerzo con Annette al día siguiente, el cual estaba esperando con ansias. Ya había preparado mi camisa elegante, ya estaba planchada y todo, hasta que escuché algo afuera. «Oye, tengo que hablar contigo», gritó una voz. No recibía muchas visitas, pero conocía casi a todos en el pueblo. Abrí la puerta principal sin pensarlo 2 veces. Al principio no entendía qué estaba viendo. Había una mujer allí. Era una mujer de años mayor que yo, pero la había visto por el pueblo. Creo que trabajaba en una florería. Tenían esos raros girasoles azules en la vitrina que yo veía cada mañana al conducir al trabajo. Tenía ojos oscuros y el cabello corto rizado. Su piel era casi del mismo tono que la madera de su escopeta. Sí, una escopeta. Mis ojos se clavaron tanto en el arma que me tomó un vuelco al corazón notar qué más había traído. Había escombros en el suelo, algo que parecía una silla destrozada y láminas de madera contrachapada. Una especie de hoguera improvisada. Tenía una expresión salvaje en el rostro y se notaba que estaba estresada. «Este es el día, ¿verdad? Es hoy, ¿no?», dijo. «¿Qué día? ¿De qué estás?». Me tomé un momento para recomponerme. «¿Por qué tienes un arma?». «Él me dijo que la trajera. Trae la escopeta. Reúnete en la casa más al este. Enciende el fuego. Quema la mirra y quédate junto al fuego.
añadí yo. «Mirra. ¿A qué te refieres con mirra?» Encendió la hoguera. Se veía exhausta. Sacó una silla de campamento de una mochila que traía y se sentó, dejando caer un paquete de malvaviscos al suelo. Entré y arrojé mi leña a la chimenea. Mi mano temblaba tanto que accidentalmente me pellizqué un dedo. También me clavé un par de astillas. Simplemente lo aventé todo ahí, rocié un poco de líquido encendedor y prendí un puñado de cerillos. El calor me quemaba los ojos, como si me dijera que fuera más despacio. Agarré un puñado de mirra del frasco y lo lancé al fuego. Estaba por cerrar el frasco cuando se me resbaló de las manos. Intentar atraparlo solo lo empeoró. Terminé derramándola toda sobre mi camisa elegante para el almuerzo. Solté un chillido que la mujer de afuera debió escuchar. Dijo algo, pero no alcancé a oír qué. Terminé abriendo la ventana de la sala para dejar salir un poco el olor. La mirra no es muy agradable. Es como quemar champiñones mojados. Desde ahí tenía una vista clara de ella. «¿Estás bien ahí adentro?» Solo encendí el fuego. Se me cayó algo. «¿Qué era eso de la mirra?» Me dijeron que la quemara. Dijeron que eso ayudaría. «¿O sea que no te dijeron que vinieras aquí? ¿Te dijeron algo diferente?» Yo vivo aquí. Solo dijeron, enciende un fuego, quema la mirra y quédate junto al fuego. Ya. Trae un arma, ve al este, enciende el fuego, quédate junto al fuego. ¿Sabes qué se supone que debes hacer con esa cosa? Si tu padre usa su última voluntad para decirte que traigas una escopeta, traes una escopeta. Su testamento. Di un paso atrás y empezamos desde el principio. Su nombre era Marilyn. Era 4 años mayor que yo. Resulta que su padre murió el mismo día que mis padres. En su testamento, le había dejado algo similar a lo que yo recibí, pero las instrucciones eran un poco distintas. A Marilyn le habían dicho que trajera un arma y que se dirigiera a la casa que estuviera más al este. Allí encendería un fuego y se quedaría junto a él. Había un par de cosas que teníamos en común. Nuestros padres tenían aproximadamente la misma edad y eran de la misma zona, aunque con vidas y trabajos muy diferentes. Pero el hecho de que su padre y mis padres fallecieran el mismo día no podía ser coincidencia. Terminé sentándome en el alféizar de la ventana con un pie hacia afuera. Las llamas en la chimenea oscilaban de un lado a otro, devorando la madera. El sol casi había desaparecido, bañando el campo llano con sombras largas y cortantes. Le ofrecí a Marilyn entrar, pero no estaba segura de si eso estaba permitido. Se suponía que debía encender un fuego y quedarse junto a él. No decía si podía quedarse junto al fuego de alguien más, y no quería correr riesgos. Terminé compartiendo mi experiencia con ella. Le conté sobre aquella noche cuando era niño, viendo a mis padres tener su primera pelea secreta de verdad. Marilyn asintió, dejando que la escopeta descansara en su regazo. «Mi papá también hizo eso, justo después de que falleciera mi abuela. Se quedó despierto toda la noche hablando con su hermano por teléfono. Nunca lo había oído hablar así». Marilyn tenía esposo y 3 hijos, pero no quería involucrarlos. Pensó que lo que fuera que le pidiera llevar una escopeta a la casa de un extraño, era mejor dejarlo sin mencionar. En su lugar nos quedamos allí sentados, hablando de algunos de los recuerdos más inquietantes de nuestros seres queridos. Marilyn fue la primera en declarar lo obvio. «Creo que algo lo mató, y creo que también mató a mi abuela». «Eso parece, pero ¿por qué vendría por nosotros?» «No lo sé». Se encogió de hombros. «Pero tampoco parecía que se supusiera que vendría por nuestros padres, y lo hizo». «Pero, ¿por qué hoy? ¿Cómo supiste que hoy era el día?»
Miró hacia la distancia mientras atravesaba otro malvavisco con una delgada varilla de metal. La hoguera estaba más viva que nunca, elevándose hacia el cielo. Mi papá solía cantarme una canción cuando era niña. ¿Conoces a Bob Marley? Sí, claro. Three Little Birds era su canción favorita. Me la cantaba todas las noches. Contra viento y marea, cantaba esa canción y me arropaba. He escuchado cada cover de esa canción por cada cantante que puedas imaginar, desde que tengo memoria. ¿Y sabes con qué me desperté hoy? Levantó el malvavisco a la altura de sus ojos, inspeccionándolo. Estaba quemado, pero seguía bueno. Había 3 pajaritos muertos afuera de mi puerta. Me miró, el fuego brillando en sus ojos humedecidos. Y lo supe, ¿entiendes? Sentí ese frío, y no dudo ni por un segundo que hoy es el día. Miré hacia mi fuego, arrojé un poco más de mirra. Le creí. Pasaron un par de horas. Me senté junto a la ventana tratando de mantenerme ocupado. Marilyn miraba algo en su teléfono. Bajé una petaca de whisky de mi estante de licores. No soy muy de beber, pero pensé que era un día tan bueno para empezar como cualquier otro. Marilyn se permitió un vicio propio encendiendo un cigarrillo. Lo había dejado hace una década cuando tuvo a su primer hijo, pero pensó que esta noche tenía un tipo de aura especialmente mala, de esas que realmente no cuentan. Eran casi las 9 de la noche cuando levanté la vista y noté algo a lo lejos. Allá afuera, cruzando el campo, había algo brillante. Al mirar un poco mejor, supe que era un fuego. Se lo señalé a Marilyn. Parece que hay más de nosotros. ¿Ves quién es? Apenas veo el fuego. ¿Seguro que no es un auto? Los autos no parpadean. Ella puso los ojos en blanco y se levantó. Se alejó unos pasos del fuego y gritó con todas sus fuerzas. ¡Oye! ¿Te quedarás junto al fuego? Alguien respondió desde el otro lado del campo. No entendí ni una palabra. Marilyn lo intentó de nuevo, más despacio. ¿Tú te quedarás junto al fuego? Una palabra de vuelta, una sola sílaba. Sonó como un sí. Para las 10 de la noche, había otros 2 fuegos a través de los campos, lo que nos sumaba 5 personas en total. Ninguno de los otros se acercó a la casa, y todos mantenían su distancia entre sí. Marilyn se balanceaba de delante hacia atrás, tratando de mantener los ojos abiertos. Se notaba que el peor estrés ya había pasado, dejándola somnolienta y cálida. El hecho de que fuera una noche de primavera sin viento no ayudaba. «Oye», dije intentando que no se durmiera, «deberías quemar algo de mirra tú también». ¿Por qué? Sacudió la cabeza, luchando contra el cansancio para no quedarse visca ni cabecear. Fueron muy claros con lo de quemarla. Debe haber una razón para eso. Huele a gato viejo, y no del tipo de gato bueno. ¿Quieres un poco o no? Se lo pensó y asintió. Se acercó unos pasos. Puse un par de pepitas de resina en una caja de cerillos y se la lancé. La atrapó y la agitó haciéndola sonar. Un regalo de porquería para el Rey de Reyes. ¿El qué? El Rey de Reyes. El Señor Jesús, amigo mío. ¿No has leído tu Biblia? Me gustan mis libros con dibujos. La mirra fue uno de los regalos de los 3 Reyes Magos, dijo ella, junto con el incienso y el oro. ¿Oro? ¿Es un estándar difícil de igualar? Sí, dijo ella, arrojando algo de mirra a su fuego. Es simbólico. Oro para el Rey de la Tierra, incienso para el Hijo de Dios, y la mirra, bueno, lanzó otra pepita.
Eso es aceite de embalsamiento, un símbolo de la maestría sobre la muerte. No recuerdo qué hora era, pero tanto Marilyn como yo notamos que alguien gritaba desde el otro lado del campo. No podíamos saber de qué fuego provenía. Marilyn intentó responder al grito, pero no obtuvimos respuesta. Después de un par de segundos, vi las llamas distantes estallar en un fogonazo, solo para morir un segundo después. Marilyn se levantó apretando su escopeta. Su silla de campamento se volcó, pero ni siquiera la miró. «Carajo, ¿viste eso?» «El fuego se apagó. Él estaba justo al lado», dijo ella señalando. «Estaba justo al lado y simplemente... ¿Qué pasó?» Intentó gritarles de nuevo. Las palabras hicieron eco por el campo, pero no hubo respuesta. Alguien desde otro fuego respondió. No pude distinguir todas las palabras, pero estoy bastante seguro de que escuché las últimas dos. «Es grande». Me escabullí adentro y me quedé junto a la chimenea. Eché más leña por si acaso, junto con unas cuantas pepitas más de mirra. Había sonidos viniendo de los campos, gritos, alaridos. Otro fuego murió cerca de la medianoche. Poco después vi movimiento. Alguien corría hacia nosotros. Marilyn estaba de pie con su escopeta lista. Pude ver un rostro pálido corriendo hacia nosotros, apenas iluminado por la hoguera de Marilyn. Era un hombre de unos 40 o 45 años. Corría a toda velocidad con los ojos tan abiertos que parecían negros. Pero había otro sonido también. Algo parecido a un galope, pero con demasiadas pezuñas. Cuando el hombre llegó a la zanja al costado del camino, algo chocó contra él. Vi su camisa blanca desaparecer en un arbusto. Segundos después, se escuchó un crujido de huesos nauseabundo, fracturas estallando como plástico de burbujas. Un cadáver destrozado fue lanzado fuera del arbusto como una servilleta al viento, dejando un rastro de vísceras en mi entrada. El fuego de Marilyn parpadeó. Las brasas retrocedieron, encogiéndose sobre sí mismas. Apartamos la vista por menos de un segundo, pero cuando volvimos a mirar, el hombre se había ido. Todo lo que quedaba era una manga rasgada, sangre y una mochila. Una vez que el fuego volvió a arder con fuerza, Marilyn escaneó el perímetro con su escopeta. No había nada allí. Un fuego más brillaba a través del campo, pero no respondían. No se movía nada allá afuera, nada contra lo que defenderse. Estábamos conteniendo el aliento, tratando de escuchar algo, lo que fuera. No sé si era mi pulso o no, pero juraría que podía oír ese ruido de galope al costado de la casa. 1, 2, 3, 4, 5... Pausa. El mismo patrón una y otra vez. Era grande, rápido, y se notaba que las extremidades eran de diferentes tamaños. Algunas golpeaban en sucesión inmediata, otras en un staccato. Antes de que pudiera decir nada, vi a Marilyn agarrar un trozo de madera de su fuego. Con él en la mano, salió corriendo para recoger la mochila. En el momento en que dejó la luz, el galope pasó de ser una sospecha a una amenaza inmediata. Venía por el lado izquierdo de la casa. Le grité a Marilyn que regresara y ella se lanzó a la seguridad del fuego. Mientras lo hacía, algo pasó corriendo. Era mucho más grande que un caballo. Levantó polvo y el flanco de esa cosa golpeó el borde de mi sedán. Todo el auto se desplazó más de 1 metro a la derecha, rompiendo los faros izquierdos.
La cosa simplemente siguió de largo, desapareciendo en la oscuridad del otro lado. Yo me había arrastrado de vuelta a la sala y me presioné contra la chimenea, sosteniendo el frasco de mirra como si acunara mi propio corazón. Le grité a Marilyn por la ventana. ¿Qué carajos estás haciendo? Parecía pesada, no lo sé. Ella estalló en una ráfaga de escupitajos y gritos. Solo con asomarme por la ventana podía ver cómo le temblaban las manos mientras sujetaba la escopeta. Fue entonces cuando me di cuenta de que la sostenía más como una muleta que como un arma. Tal vez nunca la había disparado. Abrió la mochila. Había un par de artículos, una botella de agua y una barra de chocolate, junto con un paquete de cintas de cassette. También había un reproductor, pero las pilas se habían agotado. Tenía un cable de alimentación, pero no había forma de darle energía allá afuera. No teníamos cuerda para arrastrarlo hacia mí, así que Marilyn decidió lanzarlo. Si lográbamos pasar el reproductor, luego lanzaríamos las cintas. Marilyn contó hasta 3 y mandó el reproductor a volar. Yo estaba medio inclinado fuera de la ventana cuando lo atrapé. Era más pesado de lo previsto y casi me hace perder el equilibrio. Tuve que agarrarme de la chimenea. Unos centímetros a la izquierda y me habría quemado las yemas de los dedos. Repetimos el lanzamiento para los cassettes. Estaban todos organizados en un estuche de plástico descolorido por el sol con un cierre. La llavecita estaba allí, solo tuve que girarla. Este fue más fácil de lanzar, pero aún así contamos. Una vez que lo atrapé, Marilyn tuvo que hacer un pequeño baile para soltar la tensión. Enchufé el reproductor de cassettes y lo puse en el alféizar de la ventana. Había 6 cintas en total, así que puse una. Subí el volumen para que Marilyn pudiera oír. La primera cinta comenzaba en medio de una discusión, una cacofonía de voces, todas luchando por hablar una sobre otra. Al principio uno podría haber pensado que era una pelea, pero al escuchar más de cerca, se notaba que era un debate. Cuando la multitud se calmó, surgió una sola voz. Todos murieron en la misma noche. Perdimos familia en la misma y única noche. ¿A quién le importa si uno vivió 40 minutos más que el otro? Tenemos que mirar los datos. La mitad de ellos murieron al mismo tiempo, al mismo minuto. Todo después de eso tiene que significar algo, dijo otra voz. ¿Y qué es eso?, continuó la primera voz. ¿Crees que le tiene miedo al fuego? ¿Al humo? Todos los que se quedaron junto a un fuego vivo vivieron, en promedio, 4 horas más. 4 horas. La discusión se estrelló en otra erupción de voces fuertes. Noté que Marilyn se llevaba la mano a la boca. Pausé la cinta mientras ella sacudía la cabeza. Ese es papá. Ese es mi papá en la cinta. La discusión continuó y la imagen se volvió más clara. Eran nuestros padres celebrando una especie de reunión. Por la forma en que hablaban, sus propios padres, nuestros abuelos, habían muerto recientemente. Por lo que pudimos entender, nuestros abuelos habían estado trabajando en algo. La mayoría eran graduados de Stanford y habían estado involucrados en un proyecto allá por los años 70. Había pocos detalles, algo sobre un eco, un proyecto de telecomunicaciones, algo que intentaron arrojar al río. Aquello había causado su muerte, la de todos, y por diversos medios, nuestros abuelos les habían hecho saber a sus hijos en términos muy claros que ahora eso vendría por cualquiera que tuviera una relación, aunque fuera tangencial. Nuestros padres no sabían si ellos serían los siguientes, pero por si acaso querían descifrarlo. Así que reunieron todos los datos que tenían.
Marilyn encontró un par de notas en la mochila que resumían casi todo lo discutido en las cintas. Todo lo mencionado de fondo o murmurado como una idea secundaria, todo estaba allí. Eso y un par de reglas en las que esta otra persona había confiado. Busca un campo al oeste, no digas ni una palabra, enciende un fuego, quédate junto al fuego. Las personas de la cinta habían intentado resumir qué diferenciaba a aquellos que no murieron exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona tenía un arma en la casa. Esa persona vivió 20 minutos más. Otra había quemado mirra. Eso le dio otra hora. Una persona estaba borracha, lo que pareció darle otros 5 minutos. Fumar cigarrillos dio otros 4. Pero el factor más decisivo fue el de un fuego vivo. Todos los que se quedaron junto a un fuego vivieron 4 horas más que los que no lo hicieron. Pero no pasaron de la noche. Ninguno lo hizo. Según entendí, nuestros padres no querían dejar las cosas al azar. Un par de personas que murieron tenían varios factores a la vez. Por ejemplo, un hombre que tenía un fuego en la casa pero fumaba cigarrillos murió exactamente al mismo tiempo que los que no tenían fuego. Parecía que algunas cosas eran cuestión de suerte o había algún tipo de factor de correlación que no veíamos. Así que, en lugar de decirnos a todos que hiciéramos todo, nuestros padres repartieron las instrucciones esperando que al menos algunos de nosotros sobreviviéramos con la combinación exacta de factores. Por eso habíamos recibido reglas distintas. No tenían idea de cuál era mejor curso de acción. No tenían idea de a qué nos enfrentábamos. Mientras la cinta terminaba, el papá de Marilyn intervino una última vez. Si llega ese día, me quedaré adentro y encenderé un fuego. Si eso funciona, le diré a mi hija que haga lo mismo. Si no funciona, haré que ella intente otra cosa cuando sea su turno, y yo ya no estaré. Luego, una voz nueva. Esto podría detenerse con nosotros, dijo la voz. No arrastraré a mi niño más querido a esto a menos que sea absolutamente necesario. ¿Mamá? Marilyn movió su silla de modo que quedó sentada de espaldas a la casa. Sus manos se acalambraban alrededor de la escopeta. La vi hacer una mueca de dolor al mover los dedos. Estábamos mirando aquella mancha de sangre en la entrada. Nadie decía nada. Cuando el reloj avanzó más allá de la 1 de la mañana, la última luz al otro lado del campo se extinguió. Marilyn consultó su reloj. 2 horas. Solo llevamos 2 horas. ¿Qué? El primero cayó alrededor de las 11 de la noche. Acaba de pasar la 1. Dijeron que los que están junto al fuego viven unas 4 horas más. ¿Qué estás sugiriendo? Digo que estaremos muertos en 2 horas a menos que intentemos algo. Tenía razón. Yo me sentía seguro y cómodo junto a la chimenea, pero ella tenía razón. 4 horas, más o menos, era lo máximo que el fuego podía darnos. Al menos si los datos eran correctos. Podríamos ganar un par de minutos más si combinábamos los otros factores adecuadamente. Arrojé un poco más de mirra al fuego. Seguí reproduciendo las cintas mientras Marilyn hojeaba las notas del hombre. Eliminaron un par de factores y añadieron otros tantos. Parecía que el fuego era la única respuesta. La luz eléctrica no parecía tener ningún efecto. Nuestros padres opinaban sobre las cosas que iban a intentar. Los míos también. Iban a quedarse en su auto y permanecer juntos. Así fue como la policía los encontró finalmente. El papá de Marilyn se había quedado junto a una chimenea muy parecida a la mía. Decía en la cinta que estaría sentado en su mecedora, escuchando música y fumando un cigarrillo. No teníamos la hora exacta de su muerte, pero no había llegado al amanecer. No es una solución, dijo Marilyn. El fuego no es una solución, no es un arreglo.
No es la historia completa. Pero nos da tiempo, ¿verdad? ¿Tiempo para qué? ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar algo, o al menos escribirlo todo. Si no lo logramos, ¿no quieres que tu familia sepa qué pasó? El rostro de Marilyn se puso pálido. Ni siquiera lo había considerado. Por otra parte, si había que creer en las cintas, era mejor no saber. Aparentemente, algunas personas que fueron dejadas completamente fuera de esto salieron ilesas. Quizás eso es lo que nuestros padres esperaban para nosotros. Quizás, al dejarnos entrar en el secreto, nos arrastraron accidentalmente a él. Mientras Marilyn empezaba a escribir algo, saqué un par de papeles de un cajón. Mis manos temblaban mientras anotaba cada factor que se me ocurría. Empecé con el hombre que vino corriendo. Dejó su fuego, eso era cierto, pero tenía que haber una razón para ello. ¿Tal vez estaba a punto de apagarse? ¿Hay algo más en esa mochila?, pregunté. ¿Un encendedor, madera, algo para el fuego? No lo sé. Marilyn no me prestaba atención. Estaba sollozando mientras escribía algo en una nota, apoyándola contra su muslo. La pluma no dejaba de atravesar el papel y se notaba que se estaba frustrando. Finalmente, hizo una bola con el papel y la lanzó al fuego. Solo un grito pateando el polvo al aire. Cuando se volvió hacia mí, algo en su rostro había cambiado. «La mochila», repetí. «¿Puedes revisarla?» Ella asintió. Había un encendedor y un puñado de lo que parecía lana. Al cotejar las notas, parecía que la lana era uno de los factores decisivos. Todos los que habían llevado algún tipo de tejido de lana habían sobrevivido otros 10 minutos. Marilyn solo llevaba un blazer, mientras que yo vestía una simple camiseta blanca de mezcla de algodón. «¿Y si lo sumamos todo?», preguntó Marilyn. «¿No será suficiente tiempo?» «Alguien en la reunión intentó eso», dije. «Está justo ahí, en el minuto 4 de la grabación. Dijeron que lo harían». ¿Y? ¿Funcionó? ¿Crees que nos dejarían morir a todos si hubiera funcionado? Sacudió la cabeza. Por supuesto que no. Además, ya se había establecido que ciertos factores parecían anularse entre sí. Tenía que haber un patrón, pero no lo estábamos viendo. Consideramos el ángulo bíblico: mirra, incienso, oro. El problema era que hubo un hombre con incienso y otro que tenía una moneda de oro de la suerte. Ambos habían muerto en el minuto exacto. Eso no significaba que no pudiera ser un factor, pero las probabilidades de que importara eran escasas. Mientras Marilyn consideraba poner una trampa o incluso llegar al extremo de quemar la casa, escuché ese sonido de nuevo. El galope se acercaba, moviéndose por el campo. Podía oír los golpes sordos mientras avanzaba por el lodo en el lado oeste del edificio. Levanté una mano hacia Marilyn y ella se cayó de inmediato, levantando su arma al mismo tiempo. Afuera estaba más oscuro y los fuegos se veían más pequeños. Mientras algo se movía en el campo, vi a Marilyn barrer con la escopeta de izquierda a derecha, esperando a que algo se mostrara. Podía oírlo respirar. Eran inhalaciones largas y profundas. El golpe irregular de sus patas resonaba mientras se arrastraba cerca, justo fuera de nuestra visión. Entonces, un ruido, como una inhalación aguda, seguida de un chasquido entrecortado. Dejó de moverse. Exhaló y el fuego de Marilyn parpadeó. El aliento de ella se convirtió en una nube fría mientras sus dientes empezaban a castañear. Su fuego se estaba muriendo. En cuanto la cosa empezó a moverse, pude notar un cambio, una intensidad, intención y dirección. Se dirigía a mi casa.
Marilyn miró hacia abajo, a su fuego agonizante, viendo cómo las llamas vivas se convertían en brasas moribundas en cuestión de segundos. ¡Ven adentro! ¡Ahora!, grité. Dio un paso lejos de su fuego justo cuando algo bajaba por la entrada. Mientras la última brasa se apagaba, algo chocó contra las cenizas, lanzando el carbón pulverizado al aire. Marilyn descargó la escopeta de doble cañón mientras algo la arrollaba. Debió de darle algo. Escuché un ruido y la cosa cambió su ángulo de ataque. Iba a atravesar la casa en línea recta, pero terminó estrellándose contra la pared del cuarto de invitados. Pude oír el cristal romperse y los ladrillos ceder mientras forcejeaba para escapar, manteniendo el impulso. Marilyn estaba destrozada. Salió lanzada directa por la puerta principal, que quedó colgando de bisagras rotas. Pude oír la cosa dando la vuelta. Seguía moviéndose, perfilándose para otro intento. Marilyn estaba allá afuera, en el pasillo, en la oscuridad. Estaba inconsciente y realmente hacía frío. Podía ver cada uno de mis alientos formándose en una bocanada de humo blanco. Rompí la tercera regla. No me quedé junto al fuego. Corriendo hacia el pasillo, pude oír el estruendo acercándose. Tomé a Marilyn por las axilas y la arrastré de vuelta a la luz de la chimenea. Su pie se atoró en la esquina de mi sofá. El tirón repentino me hizo perder el equilibrio y caí hacia atrás. Mientras yacía allí, escuché que esos pasos enormes se ralentizaban. Se detuvo justo antes de mi puerta principal, tanteándola. La madera se desprendió de sus bisagras y los pedazos golpearon el suelo. Y entonces vi una mano entrando. Tenía esa textura gris, como cuero viejo. 4 dedos de varios tamaños. No como nuestros dedos donde hay un pulgar, un índice y así sucesivamente. No, todo estaba mal. Un dedo tenía 4 articulaciones. Uno tenía 2. Uno era realmente largo y se curvaba hacia afuera. Estaba tanteando el suelo, sus uñas negras y afiladas raspando la madera. Era tan gentil. Estaba buscando a Marilyn. La jalé un poco hacia atrás, solo unos centímetros. Eso fue suficiente para que la mano se retrajera. Todo sin un solo sonido. Me moví de vuelta hacia el fuego, arrojando más mirra. Marilyn tenía los ojos abiertos, pero me di cuenta de que tenía una conmoción cerebral. Su brazo derecho estaba roto, pero ella no parecía notarlo. Tenía que pedir ayuda. No sabía qué diría, pero tenía que intentarlo. Al tomar mi teléfono, ingresé mi contraseña y me detuve. Había un cuadrado negro bloqueando la mayor parte de la pantalla y comenzó a emitir este horrible sonido agudo. Solté el teléfono, rompiendo la pantalla. Marilyn me miró con los ojos perdidos. Punto 4. Esos en el teléfono murieron. Parpadeé. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba hablando de las notas de las cintas. Las personas que habían pedido ayuda no sobrevivieron tanto como las que no lo hicieron. ¿Era eso un factor? El fuego parpadeó. Solo podía quedarme junto al fuego si había un fuego junto al cual quedarse. El tiempo se agotaba. A medida que las llamas se encogían, intenté poner más leña. No funcionó. El fuego ya no mordía. Intenté echar más líquido encendedor, vaciando media botella y empapando mi camisa elegante con una buena cantidad, pero nada servía. Era como si el fuego ya no tuviera hambre. Dejó de esforzarse. Jalé a Marilyn hacia mí más cerca de la chimenea. Sus ojos no podían enfocar y apenas respiraba. Si mantenía la cabeza en el ángulo correcto, sangraba menos. Mata el juego.
Lo está matando. Haz más. Y lo intenté. Usando mis cerillos traté de prenderle fuego a los flecos de la alfombra, luego a una de las sillas, a las cortinas, pero nada funcionaba. Era como si el fuego hubiera olvidado qué se suponía que debía hacer, como si ya ni siquiera fuera fuego, solo conservaba la apariencia. Estaba entrando en pánico. Repasé cada posibilidad en mi cabeza mientras la chimenea se reducía a brasas. Tal vez no se trataba de lo que ellos no estaban haciendo. Tal vez se trataba de lo que sí hacían. Todos tenían latidos y pulso. Todos habían cenado. Todos habían bebido algo. ¿Y si esa era la respuesta? ¿Y si no se trataba de hacer algo, sino de abstenerse de algo? ¿Por qué nadie lo había sugerido? Mi mente corría a 1000 por hora mientras golpeaba la leña con el atizador. ¡Vamos! 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 Los golpes cesaron, más lentos esta vez, deliberados, y en un minuto algo pesado se plantó sobre mi puerta rota, haciendo que la madera crujiera bajo una presión inmensa. Todo se oscureció mientras las brasas se enfriaban. Sujeté a Marilyn con fuerza. Algo se estiró y un dedo de 6 articulaciones se envolvió alrededor de su pie. Ella balbuceó algo mientras yo la jalaba, liberándola de ese agarre flojo. Apenas me opuso resistencia. Me quedaban un par de cerillos, pero no sabía qué más hacer. Empujé a Marilyn detrás de mí, me puse de pie y respiré hondo. Tal vez un poco de luz sería suficiente. No te preocupes por nada, balbuceó Marilyn. El niño más querido de mamá encendió los cerillos. Tenía la piel de cuero gris. Era tan grande que apenas cabía por la puerta. Había extremidades, pero de diferentes tamaños. Era como algo que había olvidado cómo debían verse las personas y qué tan grandes debíamos ser. Los ojos no se veían bien. Estaban alineados a los lados, como los de un caballo o una rana. Eran grandes, demasiado grandes, tan grandes que pensé que se saldrían de sus cuencas. Ni siquiera podía verlo todo mientras se movía. Tal vez esa cabeza no era la cabeza. Tal vez el brazo no era el brazo. Pero algo parecido a una boca se abrió y se acercó, y sus dientes goteaban un líquido viscoso como el carbón. Los cerillos se me resbalaron de la mano. Toda la voluntad de lucha me abandonó. Seré el primero en admitirlo. En ese momento habría entregado cualquier cosa. Todo. Solo quería vivir. Los cerillos cayeron sobre mi camisa elegante, la que estaba salpicada de líquido encendedor y mirra. Las diminutas motas de resina brillaron mientras la brasa se reavivaba. Miré hacia abajo. Había un fuego ahí, muy adentro. Agarré la camisa, me la envolví en la mano y soplé. Una brasa respiró. Soplé de nuevo. Un chasquido entrecortado se acercó mientras algo pesado se arrastraba por mi suelo. Envolví todo mi brazo en esa camisa y la agité como una bendita bandera, gritándole que por favor simplemente funcionara. Y entonces estalló en llamas. Mi brazo entero se iluminó en fuego. Media docena de ojos parpadearon y se alejaron mientras esa cosa correosa se escabullía hacia la oscuridad. Era demasiado grande para girar. Gritó de miedo y yo grité de dolor. Di un paso adelante como si las llamas mismas lo empujaran. Estiré el brazo para alejar el dolor de mi pecho, esperando que el fuego no tuviera tiempo de propagarse. Yo avanzaba y él retrocedía. Se arrastró sobre su vientre hacia el cuarto de invitados, solo para rodar por la ventana. Pude oír el crujido cuando su peso golpeó los arbustos afuera. Segundos después,
El galope comenzó de nuevo, dirigiéndose hacia los campos. Me arranqué la camisa y la pisoteé para apagarla. Estaba quemado hasta el hombro. Caí de rodillas mientras notaba que la pantalla rota de mi teléfono se iluminaba. El cuadrado negro había desaparecido. Podía pedir ayuda. Intenté explicarlo todo como una invasión de hogar que salió mal. Quería decir exactamente qué era, pero Marilyn me recomendó no hacerlo. Después de todo, esta cosa tendía a atacar a las personas que sabían de ella, según lo que habíamos aprendido. Era mejor guardar silencio. Era más seguro. Sobrevivimos esa noche, aunque con quemaduras y una conmoción cerebral severa. Marilyn también sufrió una fractura expuesta en el brazo, pero pensándolo bien, es un precio pequeño considerando la alternativa. Nos hemos reunido un par de veces desde entonces. Hemos escrito lo que sabemos de una forma que podamos presentar a nuestros propios hijos en caso de una muerte repentina. Después de todo, ¿quién asegura que esta cosa no regresará? No conocemos las reglas. Nadie las conoce con certeza. Investigué sobre algunos hijos de otras personas que asistieron a aquella reunión. Algunos murieron esa noche. Otros estaban bien. Parece que no todos somos tratados por igual. Hay factores que aún no comprendemos. Al final me quedé junto al fuego. Cualquier fuego. Incluso si tuve que convertirme en el maldito fuego. No creo que eso sea lo que mis padres querían para mí, pero al final se trata de lo que te hace sobrevivir a la noche. A veces no tenemos el lujo de caminar por el sendero recto y angosto. A veces tenemos que arder. No he tenido otro día como ese desde entonces. Supongo que nunca lo tendré. Pero si ese día llega y veo 3 pajaritos muertos afuera de mi puerta, sabré qué hacer. Seré el niño más querido de mamá y me quedaré junto al fuego. Recuerden que